Hola, bienvenidos a un nuevo video de Radio, Efectos y Voces. Es que en este caso este video es un tanto fundamental porque todos, creo yo, todos nos hemos preguntado en algún momento de la vida si nos comunicamos de manera correcta. Esto es un caso que quizás es muy difícil concretar porque cuando hablamos de si sabemos comunicarnos, si sabemos expresarnos, si sabemos hablar hacia una audiencia, de pronto van a decir, sí, un locutor lo hace bien. He escuchado oradores en grandes eventos, animadores, que sí lo hacen bien, se expresan bien hacia el público. Pero cuando nos vamos al otro lado, digamos, al otro lado donde está la sombra de las personas que dicen, no, yo no soy locutor, yo no soy un orador para un público exactamente, yo no soy un animador, simplemente yo soy un arquitecto, yo soy un abogado, yo soy un ingeniero. Realmente a mí eso de la comunicación no tiene nada que ver. Aquí es donde la cosa se pone bastante interesante. Y es que debería tener que ver mucho con cada una de las personas que incluso en este momento están viendo este video. ¿Por qué? Y quiero enfocarme en este caso este video del por qué quiero hablar de si sabemos comunicarnos. Vamos a hablar de la historia. Por ejemplo, si hablamos de la comunicación, si nos vamos a la historia de la comunicación, nos vamos al tiempo aquel remoto donde empezaron, digamos, de una u otra forma aquellos cavernícolas a comunicarse con rugidos, quizás con... Bueno, en fin. Esa comunicación llegó al oído de la persona, el receptor, y se convirtió en un mensaje. Ese mensaje llegó por cómo la persona lo realizó o lo emitió. Aquí se pone más interesante todavía, porque si nos saltamos ahora a la época actual, nosotros tenemos que saber entregar el mensaje. Así como ustedes me escuchan a mí, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para entregarles un mensaje, para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Entonces, esto no solamente va para locutores, animadores, oradores, personas que simplemente tienen un podcast, no, va para todo el mundo, para toda persona, para quien deba aprender a utilizar esta gran herramienta que se llama la voz. Si pensamos en el caso de la educación, a nosotros en ningún momento nos dicen cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que dirigirnos, cómo tenemos que utilizar esta gran herramienta que es la voz. Simplemente aprendemos porque somos seres humanos, somos Homo sapiens, que con el tiempo y el transcurso de nuestro crecimiento vamos escuchando y vamos adquiriendo ese conocimiento para luego emitirlo como voz, como palabra, como nuestra forma de comunicación. Así es cuando los niños comienzan a decir papá, cuando los niños comienzan a decir mamá, y aquí el gran error de muchos. Y es que cuando como seres humanos aprendemos en el crecimiento un idioma en específico, en nuestro caso español, pues es algo que para los padres, educadores, para instituciones, para todo tipo de, digamos, un lugar donde uno puede aprender, se deja a un lado. Porque es algo que ya se aprendió. Es como decir, supongamos que nos vamos a una agencia de modelaje, supongamos, hagamos ese paréntesis breve. Y cuando llegan los chicos o las chicas, los hombres, las mujeres a la agencia de modelaje, te dicen, tú aprendiste a caminar, pero no te enseñaron a caminar como debe ser en una pasarela de modelaje. Así les estoy diciendo yo a ustedes. Hemos aprendido a hablar, logramos dominar la comunicación porque lo aprendimos desde pequeños, pero jamás nadie se interesó en decirnos cómo debemos hacerlo, cómo debemos comunicarnos. Y, bueno, comunicarnos. Y, por supuesto, ¿qué realizar con esta gran herramienta o qué vamos a alcanzar con la herramienta de la voz? Porque sé que muchos deben estar diciendo, bueno, sí, es que da igual, William, porque yo realmente, siendo abogado, me dirijo a mis personas de tal manera, siendo arquitecto, me dirijo a mis clientes de tal manera, pero nunca se han puesto a pensar cómo sus clientes o cómo la audiencia que ustedes tienen lo captan. Cuando hablo de captar, es como ustedes me están captando a mí, es como ustedes me están escuchando. Esa forma en la que yo hablo, quizás que muchos dicen, oye, me encanta cómo se escucha William, me encanta escuchar radio, efectos y voces, es porque hay una fórmula la cual aprendí yo con el tiempo, no porque alguien vino y me dijo, tienes que hablar así, tienes que hablar de esta manera, tienes que tratar de bajarle un poco de volumen a esto, trata de hablar un poco de esta manera, sube los tonos aquí, baja los tonos allá. No, nadie me dijo absolutamente nada. Se aprendió con el tiempo y fue difícil porque lo ideal sería que cada uno de nosotros aprendiera en su debido momento
especialmente en esa etapa de la juventud, por decirlo, de la pubertad, para enfocarnos a ese punto, de los 12 a 20 años, supongamos. En clases, en las instituciones educativas, debería existir una materia de cómo dominar mejor nuestra habla. ¿Qué es lo que logramos alcanzar con nuestra calidad de voz? A ver, les voy a decir, no es lo mismo atender a un cliente, por ejemplo, de una buena manera, con una buena comunicación, a alguien que no se le entienda, que no se escuche bien, que no se exprese bien. No es lo mismo tener una cita por primera vez con una chica o con un chico y que no se entienda, que no hables bien, que no tengas fluidez y que se sienta ese nerviosismo. Todas esas cosas hacen mucha importancia en nuestro día a día. No es lo mismo llegar a una entrevista de trabajo, estrechar la mano o simplemente presentarse y tener esa entrevista nervioso, titubeando, no teniendo palabras para concretar bien la conversación, no llevando bien la conversación. Y ahí fallamos. Todo el conocimiento que teníamos del amor falló. Todo el conocimiento que teníamos de ingeniería, si vamos a una entrevista de trabajo, falló. Bueno, en fin, hay un montón de cosas que se pueden alcanzar, metas que se pueden alcanzar con esta gran herramienta. Y así ustedes están aquí viendo este canal de YouTube que yo jamás pensé iba a tener tanto alcance, y me he dado cuenta de muchas personas que han escrito: me gusta cómo William comunica, me gusta cómo William habla, me gusta su fluidez, y lo entiendo de una manera, pues con el tiempo he aprendido a realizarlo. Pero luego me dije, ¿qué tal si las personas también aprenden a comunicarse? ¿Qué tal si todos aprendemos a hablar bien? No necesariamente hablar como yo, sino a escucharnos bien, a saber qué resaltar, qué tono utilizar, qué matiz utilizar, qué energía utilizar, cómo llevar una conversación. Todo eso es parte del crecimiento que debemos tener en cuenta para con la voz. Así que les voy a dejar aquí en este video parte de las herramientas que se necesitan para ello, y les voy a dejar unos tips adicionales muy buenos. Pero, ¿qué debemos mejorar en nuestra voz? Muchas personas pueden decir, me escucho bien, yo me comunico bien, pero hay que resaltar exactamente qué debemos mejorar. Hay algo que puede estar fallando. Hay muchas personas que pueden estar fallando en algo y no se dan cuenta de ello, pues simplemente, como les digo, han crecido con el conocimiento que actualmente tienen de las voces. ¿No les pasa, por ejemplo, en algunos momentos que cuando aprenden a hablar, suponiéndolo desde pequeños, hasta llega un momento de los 15, 16 años donde tienen dificultades para pronunciar algo, donde pronuncian algo de manera errada, donde aprenden conjugaciones erradas, donde notan que quizás algunas palabras se quedan en ti porque eso fue lo que tu oído captó y tu cerebro guardó? Por ejemplo, en mi caso, lo he dicho en videos anteriores, a veces confundo mucho el tuteo cuando digo tú, y a veces termino frases que no son tuteadas sino en usted. Y esa dificultad que yo tengo para por lo menos conjugar palabras de esa manera tiene que ver con el crecimiento y con mi familia. Mi familia es de un lugar donde la mayoría habla de usted, y luego también tengo amigos que hablan de tú. Y eso colisionó en mi cerebro y se complicó, algo que con lo que uno crece. Entonces debemos tratar de entender qué debemos corregir, qué debemos arreglar, qué es lo que tenemos que resaltar. Aquí vamos con algunos puntos. Lo primero y principal es la dicción. Dicción, no adicción. Eso es otro tema que no tiene nada que ver con la voz. Dicción. ¿Qué significa la dicción? Se los voy a resumir muy simple, así, algo muy sencillo, no es extenso. Pronunciar bien las palabras. ¿Les ha pasado? Quizás a muchos les pasa. Otros lamentablemente tienen problemas en su forma de hablar. No pronuncian la R. Algunos de pronto tienen algún problema difícil para otra pronunciación, pero estos ya son problemas mayores. Hay personas que aprenden, ejemplo, en el caso del puertorriqueño, que cambia la R por la L, suponiendo. O el argentino, como lo he mencionado, que cambia, que utiliza she, sho, she, sha. Exactamente de eso hablamos. La dicción. Dicción. Pronunciar bien las palabras. No comernos algunas letras. Como cuando empecé el video que en una dije y me faltó la S al final. Exactamente ahí vienen. La dicción es algo que nos va a ayudar también a que el receptor, nuestro oyente, o sea, en este caso ustedes, aquí en el video, escuchen bien lo que yo estoy diciendo.
Si no tengo buena dicción, si no hablo bien, automáticamente la audiencia no va a percibir bien el mensaje y se va a desconectar. Entonces, si queremos tener a un buen oyente del otro lado, que esté escuchando claramente lo que estemos diciendo, algo que debemos aprender es la dicción. Otra de las cosas que debemos mejorar es la fluidez. Así como me escuchan a mí, quizás muchos también lo logran hacer, hablan de manera fluida, quizás es muy acelerado, quizás es muy lento. La velocidad también tiene que ver, es uno de los puntos que también tengo anotado, pero vamos a hablar de la fluidez, esa forma en la que podemos conectar una palabra con otra, de manera de que no nos quedemos pegados y diciendo, bueno, bienvenidos a este video de radio, efectos y voces. Eso es no tener fluidez, no tener conexiones. Y eso es algo que también tenemos que mejorar. Yo sé que me deben estar diciendo, pero William, pero dinos cómo mejoramos eso. Ya vamos a resaltar todo ese punto que es sumamente importante. Ya vamos para allá. Otro de los puntos a resaltar para mejorar en la voz es los matices. Matices. Quizás aquí nos exageramos un poco, salimos un poco del contexto de la comunicación normal. Pero cuando utilizamos un matiz de manera correcta, subimos o bajamos el tono de voz, nuestra forma de ser escuchados asciende a otro nivel. Esto ya viene siendo un poco más avanzado para que algunas personas digan, oye, pero es que yo no quiero darle matiz a las palabras. ¿Qué es darle matiz? Bueno, simplemente es darle esas subidas y bajadas. Por ejemplo, decir, bienvenidos a un video más de radio, efectos y voces. ¿Escucharon esa subida y bajada? Eso es un matiz que le acabo de dar a esa frase completa. Bienvenidos a otro video más de radio, efectos y voces. Lo vimos en el video pasado, incluso estuvimos ensayando en uno de los comerciales. Entonces, cuando estamos hablando, cuando estamos comunicándonos, cuando estamos realizando alguna conversación con alguien, si utilizamos un matiz o si utilizamos algo que de manera sutil suba o baje los tonos, esa persona va a quedar más encantada de escucharnos y vas a tener a una persona enganchada ahí escuchándote. Eso es sumamente importante. Pronunciación. Esto es similar a dicción, pero pronunciación, pues como lo había mencionado anteriormente, debemos pronunciar bien las palabras, no comernos ninguna palabra que quede extra por ahí. Pronunciación o dicción van de la mano, así que ya les di una buena parte en el momento de dicción, así que en pronunciación lo vuelvo a resaltar. Si ustedes sienten que pronuncian mal alguna palabra, luchen contra ello. Traten de no dar caso omiso y decir, ¿saben qué? A mí me da igual como yo lo pronuncio, así soy yo, así crecí yo. Está bien, ese eres tú, pero ¿qué hay de las personas que te escuchan? Porque yo puedo decir, sí, así hablo yo, me da igual, yo me entiendo. Pero ¿las otras personas te escuchan y te entienden bien? Esa interrogante se las dejo ahí en la cabeza. Vamos al otro punto. La velocidad. Esto lo habíamos hablado con fluidez, pero no lo había resaltado mucho. Por eso dije en fluidez, vamos a ir más adelante a hablar de la velocidad. Hay muchas personas que hablan muy lento, como muchas personas que hablan muy rápido. Yo, por ejemplo, me considero de la persona que habla muy rápido, que la velocidad es a 150 kilómetros por hora aquí hablando en el video, pero trato de hacerlo porque es un video de YouTube, es un video donde ustedes están esperando información, es un video donde me exige a mí tratar de hacer lo posible para que en corto tiempo ustedes reciban la mayor cantidad de información posible. Entonces, mi velocidad es amplia. Debemos saber cómo utilizar las velocidades correctamente, en dónde vamos a estar. Si vamos a hablar con alguien, si vamos a crear un tema de conversación, por ejemplo, como lo había mencionado en el principio, una conversación romántica, en una cita romántica, suponiéndolo así, no vamos a hablar todo el tiempo rápido, vamos a tratar de manejar una conversación bien tranquila, no tan acelerada, tampoco tan lenta. Si queremos que alguien nos entienda, que alguien nos capte bien el mensaje, reducimos más la velocidad. Y si están en un video de YouTube de radio, efectos y voces y eres William Vitilio, entonces vamos a subirle la velocidad porque ustedes están ahí esperando información. Eso es saber controlar la velocidad. Eso es otro punto que tienen que resaltar en esta herramienta llamada la voz. Y por último podemos resaltar el caso del miedo o los nervios. Este es uno de los más difíciles de poder apagar, de poder decirle adiós. Independientemente del momento en el que estemos, frente a un micrófono, frente a una chica o un chico que de pronto les guste, frente a alguien, a un jefe que va a contratar tus servicios,
Esto es algo que nos va a matar de momento y nos va a hacer titubear, nos va a congelar. Y el miedo o los nervios se captan físicamente con la imagen, o sea, nuestro cuerpo lo expresa. Y si nuestro cuerpo lo expresa, nuestra voz termina de enterrarnos. Si estamos en una cita y empezamos a hablar mal, entonces ya nos estamos enterrando. Si estamos en una entrevista de trabajo y hablamos mal, también nos estamos enterrando. Entonces tenemos que tratar de dominar bien estos nervios y este miedo que sentimos al momento de hablar con una persona. ¿Cómo lo dominamos, William? Bien, aquí vamos ahora con los puntos de cómo perfeccionamos cada una de los o de las cosas que empecé a mencionar anteriormente. Lo voy a decir, tratar de decir lo más rápido posible para que no se queden o no se quejen, porque hay algunos que se quejan en el chat. Es muy largo, mucho bla bla bla. Entonces ahí voy. ¿Cómo mejoramos la dicción o bueno, en este caso la pronunciación leyendo? Tratando de leer en voz alta, manejando la lectura correcta. Eso es mejorar día a día la dicción o la pronunciación. No se va a hacer de la noche a la mañana, esto va a tardar tiempo, incluso años. En el caso de la fluidez, viene de la mano con la lectura. Cuando leemos mucho, tenemos muchas palabras para poder conectar y para poder conjugar una frase completa. Y esto va a ayudar muchísimo a nuestro diccionario mental a tener las palabras que son correctas para unirlas en una frase. Así que también va de la mano con la lectura. La fluidez. Los matices. ¿Cómo mejoramos esa subida y bajada de los tonos de voz que posiblemente muchas personas digan, oye, pero no me gusta hablar así? Eso lo vamos a mejorar escuchando locutores en comerciales de televisión, en comerciales de radio, viendo videos de YouTube de radio, efectos y voces. Y noten cómo las personas se quedan más conectadas cuando, por ejemplo, en este momento estoy hablando un poco bajo y decirles, esto es lo mejor que pueden hacer para mejorar su voz. Ven cómo bajé, hice algunas... Agarren matices también en sus voces. Velocidad. Noten, capten cómo mejoramos nuestra velocidad. Autoescúchense. No sé, esto creo que está mal dicho. Pero autoanalicen su velocidad de habla. Si ustedes sienten que van muy rápido, entonces frenen. Si sienten que van muy lento, entonces hablen más rápido. Si sienten que están hablando normal, bien, perfecto, entonces esa es la fórmula. Pero esta fórmula es esencial en cada situación exacta. No en todo momento voy a hablar rápido. Yo, por ejemplo, no me consigo en cualquier momento con alguien y hablo fluidamente rápido y no. Cuando estoy con alguien hablo de la manera más normal porque es una comunicación que debe ser exacta en el momento exacto. O sea, mi velocidad aquí en el video, como les dije, es rápida. Cuando estoy hablando con alguien, es normal. Cuando quiero que me escuchen, va más lenta. Autoanalicen esa forma en la que ustedes hablan y la velocidad que tienen. Por eso es algo complicado. Autoescúchense. Sí, yo creo que sería. Bueno, en fin. Y en el caso de los miedos, o el miedo y los nervios que tenemos al momento de presentarnos en una entrevista de trabajo o al momento de hablar, aquí viene la parte importante de todo lo que hemos hecho desde el principio. Si leemos, si somos personas instruidas, si somos personas que tenemos conocimiento, entonces los miedos debemos dejarlo bien tiraditos por ahí, bien guardados, bien lejanos, que se queden en el closet o que se queden enterrados. ¿Por qué? Porque somos personas que debemos manejar una conversación. Si tenemos el conocimiento pleno para poder responder alguna pregunta, si tenemos ese conocimiento para poder debatir con alguien, si un jefe, un ingeniero en computadoras, de sistemas, agarra y te dice, ok, bienvenido, un placer, quiero saber si tienes el conocimiento pleno de lo que necesito en esta compañía. ¿Por qué tener miedo? Si estás en la entrevista de trabajo, si estás ahí sentado, es porque tienes el conocimiento. Tienes el conocimiento, que es sumamente importante, sabes manejar la velocidad con la que vas a hablar con él, sabes pronunciar bien cada palabra, sabes manejar los matices. Entonces, con todas esas herramientas, ¿por qué tener miedo? Simplemente decir, sí, por supuesto, mi nombre es William, soy ingeniero en sistemas y cuando quiera podemos iniciar una prueba de lo que necesita, a ver si estoy en la disposición de servirles a ustedes como nuevo empleado. O quizás no esté a la altura, pero vamos a ver qué necesitan. ¡Bum! Y de pronto el jefe, ¡wow! Mira cómo habla, es todo un pez en el agua hablando. Perfecto, bienvenido. Eso abre muchas puertas. Entonces, para cerrar y para dar finalizado este video, quiero decirles que el habla, nuestra comunicación, es sumamente importante. Lamentablemente no le hemos dado importancia desde que crecimos
nuestros padres, por ejemplo, quizás algunos sí, en clases, mientras estudiábamos, mientras crecíamos, nadie vio lo relevante que es la comunicación. Algunos sí lo lograron porque ya intuitivamente logran cumplir lo que ellos quieren. Porque hay personas que dicen, quiero que me escuchen. ¿Cómo hago para que me escuchen? Voy a gritar más. Quiero que alguien se enamore de mí. Voy a hablar un poco más lento. Son cosas que se van adaptando porque nosotros nos adaptamos a los momentos. Y los momentos nos enseñan y nos ayudan a crecer. Pero nunca nos hemos enfocado en cómo mejorar esa forma de hablar. Por ende, también quiero decirles, ya finalizando este video, que Conectamos Voces es una plataforma que va a estar disponible para las personas que quieran mejorar su forma de hablar. Vamos a realizar este gran proyecto que inicia a finales de febrero y que ustedes pueden ser parte de todo ello. Si llegaron hasta esta parte del video, pueden dejar aquí abajo en el comentario, yo quiero participar. Si quieres ser de las 4 personas que voy a elegir, de todas a las que se han conectado, 4 personas solamente voy a elegir en este inicio de Conectamos Voces. El año pasado hicimos 2 conexiones con 20 personas que lograron mejorar su forma de hablar y que incluso muchas de ellas me dicen, oye, mejoré muchísimo mi forma de hablar, mi fluidez. Fue una herramienta genial, Conectamos Voces. Entonces, este mes voy a dar cupo para 4 personas de manera gratuita, 3 sesiones, las cuales vamos a realizar completamente en vivo acá en YouTube. Y ustedes, si desean participar, dejen aquí en los mensajes, yo quiero participar. Así de simple, coloquen yo quiero participar en Conectamos Voces y yo me encargo de ponerme en contacto con cada uno de ustedes. Les voy a dejar mi número telefónico o me pueden dejar... yo quiero participar, su número telefónico o su correo electrónico, porque posiblemente coloque yo mi número y digan, hey, yo fui el que te escribí, algo así, pero en fin, quiero que ustedes sean parte de esto, quiero que ustedes también tengan este crecimiento y quiero que logren alcanzar los objetivos, porque nuestra voz es la forma en la que nos comunicamos y llegamos a alcanzar las metas que queramos. Sin más, William Ditilio de Radio Efectos y Voces. Recuerden que Radio Efectos y Voces también está en Instagram, Conectamos Voces también está en Instagram y ahí van a conseguir también mi red social en la información de estas 2 cuentas. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado con otro video. Recuerden, Radio Efectos y Voces. Chao.